a ver hoy un tema que me parece hermoso porque es humano, humanísimo, el del despreciado, el del humillado, el del individuo descalificado, el hombre, el que primero vamos a ver que se identifique lo del Cristo. Ya, eso, bueno, ya se vio que después. Entonces, el hombre al que la Moira señaló con algún defecto físico, digamos un defecto físico, y descarapelado en su fama pública, en su autoestima, es totalmente humillado por una comunidad de mediocres. Ustedes saben que los mediocres siempre están con la uniformidad. Si alguien se señala por alguna cualidad o algún defecto, les da miedo y el miedo les da ese valor para en conjunto linchar, así sea de manera verbal, linchar al que tiene alguna cualidad o algún defecto que no acepta esa comunidad de mediocres. Deberían de ver que todos somos distintos, todos somos distintos, únicos e irrepetibles. Entonces, esta comunidad que ve que alguien, por ejemplo, tiene un defecto físico, le planta un mote, un apodo y lo arruina de por vida. Estos linchan, se burlan. Vi un video, pero no hace ni 15 días. Vi el video de una ciudad que llaman de provincia, una ciudad pequeña, en donde en las 4 esquinas hay grupos de hombres que tienen guaripas y botines de orejeta, gente de la provincia, que están befando a un transexual. Es un joven que corre para un lado, lo detienen, pero las risas, si fueran insultos, si fueran golpes, para mí no hubiera sido tan impresionante como las risotadas, porque al llegar a este sitio lo toman y le quitaron primero la peluca, luego le zafaron su vestido, lo están dejando y befando de manera tal que el pobre no haya que hacer, corre para todas partes. Pero las risas, ¿de dónde se puede sacar humor cuando se está humillando hacia un ser humano? Cuando la base de la sobrevivencia del humano sobre las de la tierra fue, aparte del miedo, de la pulsión sexual y del ataque, aparte de eso fue la solidaridad de unos con otros. Acuérdense lo que sea de uno, que sea de todos. Acuérdense, si no tú, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? El amor en el buen sentido del individuo por el individuo, la compasión, esa humana compasión, esa leche que sale del corazón de auxiliar uno por otro. Por eso digo mis valedores, que me dan a valer exactamente. Eso estaba suprimido en este ámbito de mediocres, en donde dejaron hecha una piltrafa a aquel que tenía una característica distinta, transexual, travesti. Pero, les repito, lo horrible era escuchar las risotadas. Aquello fue una fiesta, un jolgorio, una jácara. Aquello fue obsceno. Y entonces pienso yo que fácilmente se lincha, en este caso de manera verbal, a alguien que tiene una característica distinta. Y como les digo, es horrible que así es señalado por la Moira desde pequeñito. Uno que tiene ese defecto físico, lo voy a decir nada más así, un defecto físico, comienza a tener conciencia de ese defecto, lo
lo hacen que la tenga conciencia desde que es niño, sus hermanos, en la escuela, donde quiera, va entrando a esa zona penumbrosa que es la de la angustia soterrada. Este niño comienza a sentir que es tartamudo, que es demasiado prieto en nuestra tierra, imagínense, alguna clase de defecto, y en ese hombre, ese niño primero, se va desarrollando una angustia, una desesperación. Él ya sabe que en este mundo no será completo, en este mundo va a ser una diferencia. Un hombre, hay un libro muy bueno de un inglés que se llama Los Desplazados. Él va a ser un desplazado toda su vida, y en la escuela esas vejaciones, befas o vejaciones que le hacen a un niño de esta naturaleza. Es crudelísimo el niño, ¿cómo se llama? El adolescente. Hay una novela, alguno de ustedes, ¿quién ha leído El Señor de las Moscas? Verá usted ve la capacidad que tienen unos niños, unos adolescentes, de ser crueles. ¿Quién se lo imaginara? Imagínense un avión cargado de estudiantes del mejor colegio de Londres, se cae, se accidenta el avión. Estos niños, para sobrevivir, hacen una jerarquización. Ya hay un jefe, ya hay unos guaruras del jefe, ya hay, y allí se construye una sociedad exactamente igual a la nuestra, se reproduce igual. Ahí está el mando, ahí están las decisiones crueles de los peñas de aquel entonces y demás, y entonces ve uno la capacidad que tiene el niño, el adolescente, el joven, el viejo, para la crueldad, cuando se es mediocre, cuando no se tiene sensibilidad, cuando no se tiene ese concepto maravilloso de lo que es la bondad, la piedad, la misericordia, el ver a alguien caído y tenderle la mano, ver a alguien que tiene un defecto físico. ¿Quién no? Fuera de mí, de 2 o 3, nadie tiene defectos, todos tienen defectos físicos, y sin embargo estar cerca de manera comprensiva, amorosa con estos que son desplazados. Uno de estos, hagan de cuenta Job, me puse a pensar en Job, que así sufrió, pero mucho de lo que aquí les he dicho son reflexiones mías, no las han leído en ninguna parte, como esa de que en la Biblia vemos que un verdadero terrorista, nada más que bueno, los han satanizado a toda la maldita Casa Blanca, la Casa Blanca de Washington, ¿no? Y entonces Sansón, cuando se toma de los pilares del templo y dice, aquí murió Sansón con todos los filisteos, es un acto terrorista, bueno, pero es un acto terrorista. Quiero decir, todo esto lo pienso yo, y ahora pienso, Job no es que le quitó el diablo, permitiéndolo Dios. Esos permisos de Dios nunca los voy a aceptar, porque a Satán le dijo, quítale esto, órale, para que veas que sigue siendo fiel a mí, quítale este otro. Lo único que justifico es que le quiten la esposa, pero la esposa no se la quitaron, se fue ella, una horrenda esposa que dijo, sigues amando a Dios, ámalo y que te coman las moscas, yo me voy. Se fue la esposa. Bueno, pero todo lo demás se lo quitó Satán por permiso de Dios, Jehová, Yahvé, Elohim. Entonces yo digo, un hombre que nace con un defecto físico, que lo haga notorio delante de una comunidad de mediocres, es un Job
al que simbólicamente primero le quitaron sus tierras labrantías, su ganado lanar, su ganado bovino, después toda su familia, porque ese es un joven que se queda solo y su alma rascándose la sarna debajo de un arboluco. Ese, con su puro defecto, ya le quitaron la posibilidad de las tierras, de la familia, de la esposa, porque este va a ser un hombre que tiene su ternura entera y su proclividad al amor muy grande. Pero ¿qué mujer le va a hacer caso si ya se burlaron de él todos? ¿Qué mujer le va a hacer caso? La que posiblemente acepte estar con él. Lo que falta es que también ella, por saber que está con un tartamudo, por decirlo de alguna manera, vaya a hacerle infiel, vaya a ser otro dolor más de este desplazado, de este señalado. Y uno así aprende a llorar por dentro, sin lágrimas porque se van para adentro, y no le queda de recurso más que el desdén y la pretendida indiferencia. Pero está en carne viva. Vi también en la computadora una noticia y una foto. Creo que esto es en la India sin estar seguro. Una mujer que dice, vuelve la lepra, una mujer como de 35 años, leprosa, con un hijito leproso de unos 6 años. Están segregados de la comunidad. Madre e hijo leprosos están en una foto, totalmente fuera del mundo. Ella ya con sus manos mutiladas, en fin, por la propia enfermedad. Esa clase de desplazamiento lo va a tener este pobre. Y ahí está el temple de la persona. A lo mejor logra sobreponerse, a lo mejor queda aniquilado del todo. Esto es una cosa que veo yo en una foto, en una novela muy buena de Salvador Elizondo, no me acuerdo ahorita el título, se los voy a decir al rato, en donde en la India a un individuo le están rasgando, quitando la piel, lo están desollando. El dolor de este hombre se sublima y empieza a tener, según el texto, empieza a tener el gozo del dolor sublimado y está como en éxtasis mientras los verdugos le están, y está la foto, le están quitando la piel. Es exactamente lo del mito de Marcias. Le ganó a Apolo en música, Apolo le hizo muchas trampas y quedó perdidoso Marcias, pero como había cometido el pecado de Idris, de desmesura contra los dioses, Apolo lo desuella, queda sin su piel. Eso es lo que le ocurre a esta clase de desplazados, de señalados, al tartamudo o algo que ustedes se imaginen, algún defecto de estos. Queda al margen, pero si tiene temple, si tiene sensibilidad, si tiene vida interior, va recobrándose al margen de la comunidad. Los mediocres no lo aceptan, tienen miedo de la diferencia y el miedo los hace, el rebusque del miedo es el atacar. Este se sublima, poco a poco se va su espíritu adelgazando, endureciendo, solidificándose y empieza su vuelo. Comienza a ser Don Quijote, flaco, amojamado, calidad de mojama, seco, seco. Y se quedan atrás los linchadores que son Sancho Panza, gordos, que sueltan la carcajada cuando están burlándose de uno, de un pobre infeliz. Estos son los Sancho Panzas, y ese comienza a crear
y nada más lean la historia trágica de la literatura, Fondo de Cultura Económica, es así de grueso, y allí se ve cómo el arte, la literatura en este caso, el arte en general, la belleza, solamente se produce por medio del dolor. Hay una novela famosa porque su autor, James, el James en fin, es un James casi desconocido, pero era feliz e hizo una novela que nadie lee, una porquería de novela, pero el único que siendo feliz escribió algo y ya, nadie lo lee. Todo lo demás, tengo aquí el gran inquisidor de Dostoyevsky que iba a preguntar, pero me dio vergüenza que nadie iba a contestar. Y entonces, ahí está Dostoyevsky, ahí está Shakespeare, ahí está Beethoven, ahí están todos. El concepto, el sentimiento trágico de la vida que dijo Unamuno, eso es lo que produce el arte. Y el arte no es para los mediocres, es para quien tiene la misma vida interior, la sensibilidad, el pensamiento allá arriba. No estos simplemente están con el fútbol y los boleros y todo lo demás. Entonces, este relato, ya muchos de ustedes saben de qué relato se trata, es la de un individuo que sublima su dolor, su desplazamiento, cuando uno empieza a platicar para adentro, a platicar consigo mismo como Robinson Crusoe para no enloquecer, a contarse chistes, que a veces se cuenta chistes que no sabía y decía que sí que me gusta, para no enloquecer. Así el Pinto que van ustedes a oír. Ustedes saben, el Pinto es el que tiene vitiligo, pero antes del relato, nomás para que lo que les digo lo sintetice de una manera maravillosa. Uno que sufrió mucho, entre otras cosas, hambre en París, lo echaron de la cárcel y lo aventaron fuera. Lo echaron por pirómano primero a la cárcel y luego se fue a París, se consiguió una Georgette se llamaba, y el hombre fue muy infeliz, César Vallejo, y escribió esto. Compárenlo con los versitos que la gente conoce. Escribió esto César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como de odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos dan una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Qué les parece esta forma de hablar de los golpes, en este caso de uno que tiene vitiligo, de un Pinto, de allá por Nueva Italia, Nueva Lombardía, Patzingán, de tierra caliente, de donde son unos sones calentanos, de arpa cacheteada, muy buenos. Bien conocía el Pinto el perfil de las montañas, de esas montañas yermas donde se reseca y enjuta el alma. Tenía el rostro grande, duro, áspero de tierra, y no le dolió mucho la soledad al comienzo. Pero después, cuando pasaban los días largos y no despertaba de la pesadilla a la luz de la realidad,
empezó a desesperar, porque la suya hacíase día por día soledad más profunda, es lo que se me olvidó decirles. El desplazado, su soledad. Moría de ella, de la soledad, en silencio, sin aspaviento. La soledad, la suya fue soledad callada. A primera vista nadie hubiera dicho que el Pinto estaba aislado, que sufría de humana soledad. Los hombres le trataban, recibieron sus monedas, le saludaban en los caminos, con él hablaban del mundo, de la cosecha, de las borracheras del presidente municipal. En apariencia, pocos creerían que el Pinto perdía su ser en la soledad, porque el Pinto, que muchos creían retrasado mental, poseía la terrible virtud de sentir los detalles de las cosas, las pequeñeces de los hombres que hieren como filosa grava. Así, cuando bajó de la sierra, viajando en el autobús atestado, reparó en que allí donde había puesto su mano, la ponían los otros con visible repugnancia. Sus manos, que tenían calveros, ¿sabe lo que es calveros? De calvo, calveros rosados en la piel morena, sus, no sé qué quiere decir aquí, algo pintadas, y en el zocalito, cuando a la sombra de las ceibas hablaba con los viejos amigos, en ellos veía la inequívoca y torpe amabilidad del extraño. Aunque no se lo dijeran con palabras, él se sabía distinto. Para ellos era el Pinto, y su soledad se hizo más intensa de día en día, más íntima y desesperante. Quedábale aún al Pinto la fuerza de la tierra, de esa tierra dura, solo costra encima de la piedra, costra resquebrajada de sed y sol. De allí, del polvo y el viento resecos, sacó alientos para vivir, y vivir aparentemente como siempre había vivido. Por los caminos llevó y trajo su recua como siempre, y como siempre, si el sol apretaba y encontraba un pueblecillo aledaño, se detuvo a beber un trago en la cantina. Pero vio que su vaso lo enjuagaban más tiempo, lo enjuagaban más tiempo que los otros, y en derredor empezó a ver rostros sorprendidos, y él sintió escaparse de las entrañas, que su ser entero se perdía en la soledad. Pero cierto día el Pinto se olvidó de pagar una pequeña deuda, y el pago lo querían en moneda de plata. Unos matones que le tenían ojeriza lo arrojaron a la cárcel municipal, y allí dicen que empezó su locura. Era de noche, y lo aventaron al hueco oscuro de una celda, y después, cerrada la puerta a su espalda, le cayeron las tinieblas en los hombros, y sintió el olor y la apertura de muchos otros hombres. Tuvo ahogos de miedo, le abrumaron el calor y la corrupción. Escuchó toses, voces roncas que maldecían. En la negrura buscaba algo que le librara de la pesadilla. Y el Pinto se salvó, porque en la sombra alcanzó a distinguir las lucecitas rojas de los cigarrillos. Así, sabiendo ya dónde estaba la tierra y el cielo, se acurrucó en un rincón y permaneció inmóvil, silente y señero, como cuando dormitaba al fresco de los órganos que orillan los caminos. Entonces alguien llenó su soledad, le alargó una mano y espetó cualquier juramento. El Pinto durmió esa noche al calor de otros hombres. En la oscuridad se fundieron sus alientos, se rozaron las manos sudorosas. Él hubiera querido decirles que estaba Pinto y estuvo a punto de gritarlo. En eso, a pesar de sus pies callosos como los de una bestia, descubrió en sí mismo algo que no supo nombrar.
Al fin se le impuso su egoísmo humano, se sintió amparado entre aquellos cuerpos sucios y nada dijo. Hubiera querido volcar años de soliloquio, hablar y hablar con esos desconocidos que le apretaban. Solo dijo monosílabos. Temía volver a la soledad, esa soledad donde él creía perder su corazón. Pensaba que si hablaba demasiado, en su voz adivinaran que era Pinto y que el mal, fuera o no pegadizo, sería rechazado. Para sobornar su conciencia arguyó que a nadie podía contagiar, pero al propio tiempo cubrió su boca con el zarape. Y así, cobijado de la soledad entre asesinos y marihuanos, pasó la noche. No fue intenso ni prolongado su sueño, y despertó el primero. En la puerta había un estrecho y por él se coló la luz del día. Con las cabezas y las rodillas vio a los hombres que sudaban todavía las fiebres nocturnas bajo las mantas. En la penumbra, para ellos luminosa, descubrirían que estaba Pinto, y el Pinto quiso retroceder, volver a la soledad de donde venía, pero una pared manchada lo detuvo. Escondió las manos, inclinó el rostro, adentró los pies y esperó temblando que los hombres despertaran, y despertaron. Con una ojeada reconocieron el mal. Eran fuereños y se apartaron asqueados, y el asco, sin huir de ese ámbito de muros opresivos, se trocó en rabia, en rencor. Entre los hombres soñolientos corrió la voz. Primero fue un rumor quedo, discreto, después gritos, palabras incuriosas. El Pinto miró a los rostros de los hombres con quienes había compartido la noche, y en sus ojos solo vio la soledad. Se consideraban engañados, atrapados, y tenían miedo. Algunos empezaron a mirar y remirarse sus propias manos como si fueran a pegárseles las tristes máculas. Y el Pinto, abochornado, se esforzaba por aislarse, porque sus pies no tocaran los pies ajenos, pero de nada sirvió. El ala de su sombrero rozaba las frentes de los hombres, sus pies, otros pies desnudos, y su aliento lo sentían los más próximos en los labios, en las mejillas. Ellos también quisieron ponerle en cuarentena, y sus esfuerzos, siendo grandes, no fueron con todo tan salvajes como los que dictó al Pinto la vergüenza. Pero al fin, rendido por el cansancio, estiró el cuerpo, indiferente a las maldiciones de los hombres. Poco a poco se elevó un clamor en la pequeña celda. Que saquen al Pinto, que saquen al Pinto. Afuera el Pinto, afuera, a rascarte afuera, hijo de la tiznada. Sus voces eran roncas, se enfurecían, silbaban, golpeaban las paredes. Al escándalo acudió un guardián en camiseta, les miró fugazmente por el respiradero y desapareció sin decir palabra. Los hombres se sosegaron, apareció un cigarrillo y lo pasaron de boca en boca, dejándole al Pinto una increíble colilla empapada en babas. Él, humillado ya, lo agradeció mucho y se quemó los labios queriendo fumarla. Los hombres aguantaban. En la espera descubrieron una geometría genial por la cual se acomodaban sin tocar al Pinto. Y el Pinto lloraba por dentro, pero se alargaba la espera de presos. Necesitaban un pretexto, un motivo cualquiera para protestar, vociferar, gritar. Ahora se habían entumecido los hombres en silencio, cuando brotó nuevamente un susurro y después un juramento, y al cabo un clamor homicida: que se lleven al Pinto. Encendidos gritaban como demonios. Alguien soltó una amenaza y enseguida relumbró en el crepúsculo el filo sano de un puñal herrumbroso. Amenazaban con matar al Pinto si no lo sacaban.
sería la suya una muerte violenta, un manchón de sangre, un Padre Nuestro como es la muerte en esas tierras agrietadas. Ante la muerte despertó el Pinto del sopor en que lo habían sumido la vergüenza y el cansancio. Unió su voz a las otras voces, gritó hora con hora, se sorprendió a sí mismo gritando: saquen al Pinto, saquen al Pinto. Y al cabo se presentó el presidente municipal. Estaba entonces crudo, deprimido y más o menos lúcido. Al oír tanta amenaza decidió salvarle al Pinto su pobre piel desportillada. Pobre tipo, pensó, me lo van a dejar como coladera y total por 20 pesos lo metimos. Cabo, sáqueme al Pinto. Y así salió el Pinto. El Pinto vio el sol, es cierto, y estaba satisfecho de vivir, pero según dicen, por entonces se volvió loco. Las manos, antes grandes y duras, hiciéronse débiles y temblorosas. Todo esto en un solo día. Y siguen diciendo que despojado de su recua, desgarrados calzones y zarape, se hizo pordiosero y empezó a andar por los caminos. Anduvo errante, alucinado, pero podría creerse que no, que cuanto más anduvo el Pinto antes se recobró y mayor fuerza ganaba, porque esa fuerza la encontró en la soledad de la tierra. Buscó el mar, en cuya línea de horizonte caben todas las quimeras de todos los desesperados. Bebió en los arroyos puros y en los remansos pestilentes, hurtó en las milpas y en los papayales, mendigó en las rancherías, se fue a otras tierras y ganaba fuerza. Y al llegar al piélago, descubriéndose ante la inmensidad azul, cayó arrodillado y rezó torpes oraciones. Después, pudoroso en la soledad, se bañó en la espuma. El Pinto, que no era milagrero, deseaba que las olas le lavaran el mal. Una y otra vez se frotó la piel enferma con el agua salada y el agua se le escapaba entre las manos. El mal no se limpió, allí permanecía clavado como siempre. Y sin embargo el Pinto ganaba fuerza. Anduvo a lo largo de la costa hasta que en una playa remota, playa ardiente donde anidan las tortugas, hizo el suyo. Rara vez vio a los hombres y cuando los veía de vez en cuando se apresuraba a huir lejos. Dicen que estaba loco, pero su locura no fue común. El Pinto puso nombre a todos sus pobres utensilios y su cabaña tenía un nombre. Y en el tallo de los cocoteros, de centenares de cocoteros, grabó un nombre y puso nombre a las rocas y a los montes que columbraba y al pelícano y a la tortuga, y a todos ponía nombre. Y lo último que de él se sabe es que dibujó nombres que la marea y el viento querían borrar, y así luchando día a día contra el viento y el mar que borran las arenas, que borraba los nombres que se dibujan en la arena, vivía el Pinto la última vez que de él se supo. No es cierto, como dicen, que perdiese su fortaleza. Al revés, ganó fuerza, tanta que quizá por ser tan grande su soledad, haya hecho hombres de arena, les haya dado nombres, y quizá, ¿por qué no?, esos hombres tengan ya el soplo de la vida. Esto es el Creador. Todos estamos contra la potencia bárbara del tiempo que hace de nosotros constructores de mundos de arena nada más. Pero en el solo hecho de intentarlo está la fortaleza del hombre. Así asesina su soledad, y así llegó el Pinto a crear mundos de arena,
como son los mundos de todos los hombres, de todos los seres humanos, efímeros. Lo único que no es efímero es la vida, mientras haya vida en la tierra. Solo la vida no es efímera, pero mientras viva la vida en la tierra, sé lo que digo. Y otra expresión de César Vallejo. Aquí la compasión que le falta a los mediocres que vi en el video, contra un hombre por sus instintos, sus preferencias sexuales distintos. ¿Qué tiene eso de punible? ¿Qué tiene de risible? Pero los sabios, los Sancho Panza, caramba. Dice, y aquí está la compasión del poeta, hay gente tan desgraciada que ni siquiera tienen cuerpo, cuantitativo el pelo, baja en pulgadas la genial pesadumbre. El modo arriba, no me busques la muela del olvido, parecen salir del aire, sumar suspiros mentalmente, oír claros azotes en sus palabras. Se van de su piel rascándose el sarcófago en que nacen. Esta es la síntesis del señalado. Rascándose el sarcófago en que nacen y suben por su muerte de hora en hora y caen a lo largo de su alfabeto gélido hasta el suelo. Hay de tanto, hay de tan poco, hay de ellos. Hay en mi cuarto oyéndolos con lentes, hay en mi tórax cuando compran trajes, hay de mi mugre blanca en su es mancomunada. Amadas sean las orejas Sánchez, amadas las personas que se sientan, amado el desconocido y su señora, el prójimo con mangas, cuello y ojos. Amado sea aquel que tiene chinches, el que lleva zapato roto bajo la lluvia, el que vela el cadáver de un pan con 2 cerillos, el que cepilla un dedo en una puerta, el que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el animal, el que parece un loro, el que parece un hombre, el pobre rico, el puro miserable, el pobre pobre. Amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. Amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora, el que suda de pena o de vergüenza, aquel que va por orden de sus manos al cinema, el que paga con lo que le falta, el que duerme de espaldas, el que ya no recuerda su niñez. Amado sea el calvo sin sombrero, el justo sin espinas, el ladrón sin rosas, el que lleva reloj y ha visto a Dios, el que tiene un honor y no fallece. Amado sea el niño que cae y aún llora, y el hombre que ha caído ya no sabe llorar. Hay de tanto, hay de tan poco, hay de ellos. Miren ustedes, otra síntesis. Ese es el sufrimiento del hombre. Siempre más de lo que uno quiere y siempre menos de lo que uno necesita. Hay de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia. Hay de tanto, hay de tan poco, cuando uno quisiera un poco más de paz, de bonanza. Hay de tanto, hay de tan poco, hay de ellos. Lo único bueno es que seguimos todos vivos, pero esta es la pesadumbre, y esto es lo que aguarda a todos los señalados por la mediocridad, por ese mundo de gentes sabios, sin ninguna suerte de piedad, sin nada de misericordia. Esos individuos
que precisamente se intenta aquí ir saliendo de cómo viven esos fulanos. Entonces aquí tienen una pequeña síntesis con el Pinto de lo que es la soledad, que cuando se tiene facultades, vida interior, sensibilidad, imaginación, talento y todo lo que se precisa, pues se hacen cosillas como la novena de Beethoven, como el Rey Lear de Shakespeare, como Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, seres perfectamente desgraciados, como el hombre epiléptico que era Dostoyevsky, jugador de mucha mala fortuna, que para allegarse dineros escribía como loco y se buscaba mujercitas de cierta edad para sacarles dinero. Shakespeare, del que se dice o que no existía, o que eran varios, o que era un homosexual, y así todos. Beethoven, ¿qué se puede decir de un hombre como este? Pero ahí está la historia trágica de la literatura, y ahí está esta serie de individuos que me parecen grandes porque de su dolor lo subliman su dolor. Ahí está el desollado, ahí está Marcias, que triunfa sobre Apolo, y Apolo con malas artes lo vence y luego le quita la piel, y así andan estos pobres pintos, los creadores, que sienten en su, iba a decir en su piel, en su carne viva, todos los dolores de todo el mundo, y los convierten en esta poesía. Imagínense César Vallejo haciendo esta hermosísima obra de misericordia, de solidaridad, de valimiento con los demás. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Bueno, pues gracias. Vámonos a comer. Gracias.